Bienvenidos, hoy vamos a continuar con nuestras enseñanzas. Vamos a continuar con nomenclatura de compuestos orgánicos. En este caso vamos a trabajar la nomenclatura de los compuestos nitrogenados. Cabe recordarles algo, los compuestos orgánicos se dividen por familias: los oxigenados, los nitrogenados, los hidrocarburos, los azufrados, los fosforados, entre otros. Recordemos que nosotros vamos a estar profundizando en esta clase los nitrogenados. ¿Para qué nos sirven entonces los compuestos nitrogenados? Pues sencillamente los compuestos nitrogenados tienen gran importancia en nuestra vida. No solamente son elementos que encontramos en nuestro día a día, sino que son esenciales. Recuerden, los compuestos nitrogenados también nos aparecen en nuestras bases nitrogenadas en el ADN. Bien, entonces vamos a trabajar algo muy importante que es la nomenclatura, pero no de todos los compuestos nitrogenados. En este caso vamos a profundizar aminas, amidas y nitrilos. Bien, entonces como vamos a hablar de aminas, amidas y nitrilos, las amidas tienen unas particularidades. ¿Para qué nos sirven? ¿Cómo se clasifican? Pues los compuestos nitrogenados, como les dije anteriormente, se clasifican en tres: amidas, aminas y nitrilos. También tenemos un compuesto nitrogenado que es importante, aunque no tan relevante como estos tres principales, y son los nitrocompuestos. Recordemos que los nitrocompuestos se clasifican como, si recordamos, NO2. Entonces vamos a escribirles cuál sería un nitrocompuesto. Recordamos que R sería pues cualquier radical hidrocarbonado. NO2 para el nitrocompuesto, ¿verdad? Bien, cuando miramos ese tipo de compuestos vamos a saber para qué sirven, cómo los utilizamos. Bien, las amidas se utilizan como analgésico o en la fabricación de analgésicos. También se utilizan para la síntesis orgánica, también lo utilizamos como disolventes de pintura y colorantes. Las aminas son utilizadas en la fabricación de agroquímicos e influyen en la aceleración de la vulcanización. Los nitrilos, a su vez, se utilizan en el procesamiento de productos alimenticios, además de productos químicos, en la elaboración de baterías, de desengrasantes, limpiadores y cauchos. Por eso cuando yo les he pedido en clase que me traigan guantes de nitrilos, son los guantes hechos a base de este compuesto. Bien, ahora entonces vamos a empezar hablando de lo que son las aminas. Bien. Entonces, ¿qué son las aminas? Son compuestos nitrogenados, ya les dije, que resultan de la unión de un radical. Recordamos que R puede ser cualquier radical hidrocarbonado, es decir, cualquier hidrocarburo. Entonces, R, en este caso de las aminas, puede ser cualquier radical hidrocarbonado. Bien, las aminas se dividen de tres formas. Tenemos las aminas primarias, tenemos las aminas secundarias y las aminas terciarias. ¿Cómo identificamos una amina primaria de una amina secundaria? Pues la amina secundaria es aquella que se encuentra unida a dos radicales. La amina terciaria se encuentra unida a tres radicales. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que aquí tenemos una amina primaria, una amina secundaria y una amina terciaria. Cada una de ellas se diferencian entre sí por lo siguiente. Si se dan cuenta, aquí tenemos la presencia de dos hidrógenos, acá tenemos la presencia de un hidrógeno y en esta no hay hidrógenos. Bien, entonces continuando con nuestro proceso, vamos a la nomenclatura de aminas. ¿Qué seguimos? Seguimos las reglas de nomenclatura IUPAC para hidrocarburos, reemplazando la letra O de la terminación del alcano, alqueno o alquino por la terminación amina. Claro está, si esta es el grupo principal. ¿Qué debemos hacer entonces? Primero identificamos el grupo amino. Este es nuestro grupo
funcional. Y si nos damos cuenta, por orden de prioridades, el grupo funcional amino tiene mayor prioridad que el compuesto hidrocarbonado, porque la cadena hidrocarbonada pertenece a un alcano, tiene enlaces simples. Bien, entonces como nuestro grupo funcional es el grupo amino, yo identifico mi grupo. Luego paso a darme cuenta si es una amina primaria, secundaria o terciaria. Recordemos que las aminas se clasifican como primarias, secundarias o terciarias de acuerdo al número de enlaces que tenga el grupo amino. Si tiene sus 2 hidrógenos es una amina primaria. Si tiene un solo hidrógeno es una amina secundaria, y si no presenta hidrógenos es una amina terciaria. Recordemos que el grado de primario, secundario o terciario lo determina el número de hidrógenos presentes en el grupo amino. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Identificar nuestra cadena principal. ¿Cuál es la cadena principal en este caso? Sencillamente yo empiezo a verificar que mi cadena principal ininterrumpida es esta. ¿Por qué? Porque aquí se presentan todos los compuestos, todo el compuesto o la cadena hidrocarbonada sin interrupción. Luego el siguiente paso, que es numerar la cadena. Ojo, hay que recordar que la cadena siempre se debe numerar desde la distancia donde el grupo funcional quede en la menor posición posible. Entonces, si numeramos 1, 2, 3, 4, el grupo amino quedaría en la posición número 4. Y eso es un error, porque el grupo amino, por ser el grupo principal, debe ocupar la primera posición, es decir, estar ubicado en el número más cercano. Entonces tenemos que este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Al tener 4 carbonos, decimos que esto es un compuesto llamado butano, ¿cierto? Si le ubicamos sin el grupo amino, esto es un butano. Entonces sería bután. ¿Por qué bután? Porque la O es reemplazada por el grupo amino. Entonces sería butanamina. Entonces el nombre de nuestro compuesto sería la butanamina, o también lo podemos llamar como 1-butanamina. Tenemos nuestro primer compuesto nombrado. Ahora vamos al siguiente. Aunque se ha quedado un poco corto el espacio, vamos al siguiente. ¿Qué es lo primero que debemos identificar? La cadena principal. Al igual que en el primero, tenemos una cadena ininterrumpida de carbonos, que es esta. Nos damos cuenta inicialmente dónde se encuentra ubicado nuestro grupo funcional, y está aquí. Aquí tenemos al grupo amino. Bien, luego que identificamos nuestra cadena principal, seguimos el mismo paso. Vamos a numerar, recordando que el grupo funcional debe quedar en la menor posición posible. Entonces vamos, 1, 2, 3 y 4. Tiene la misma cantidad de carbonos, 4 carbonos, por eso se llama butano. Pero ojo, aquí cambia algo, y es la posición del grupo amino. Ya no sería la 1-butanamina o butanamina, sino que sería el 2-butanamina. ¿Quedamos claros en este punto? Muy bien, entonces continuando con nuestra enseñanza, vamos a seguir con la nomenclatura de las aminas, pero en este caso nos vamos a concentrar en las aminas secundarias. Bien, entonces, como ya hablamos de las aminas primarias, ahora vamos a hablar de las secundarias. ¿Qué característica tiene una amina secundaria con respecto a la primaria? Volvemos a lo mismo. Si se dan cuenta, la presencia del grupo amino únicamente con un solo enlace con el hidrógeno. ¿Por qué? Porque el otro enlace que posee una amina primaria es reemplazado por otra cadena hidrocarbonada. En este caso, por ejemplo, vamos a nombrar y a identificar
¿cuál es la cadena principal? En las aminas tenemos una particularidad y es que en ellas debemos tener en cuenta que aquí N va a funcionar como un localizador. Vamos a escribirlo por acá. Localizador no numérico. Bien, eso quiere decir que N va a aparecer en nuestra nomenclatura. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a identificar cuál es la cadena principal que contiene al grupo amino y cuál va a ser un radical sustituyente. En este caso miramos quién tiene más carbonos. Aquí contamos 1, 2, 3, aquí contamos 1, 2. Por ende, la cadena principal va a ser la más larga que contenga al grupo amino. En este caso la más larga es esta. Y la siguiente va a ser un sustituyente. Aquí tenemos a nuestro sustituyente. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a numerar nuestra cadena. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Aquí tenemos 1 y 2. Bien, entonces como seguimos identificando, aquí tenemos a nuestro grupo funcional, que es el grupo amino. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener entonces? Nombremos. Tenemos a 1, 2, 3 y cuando tiene 3 carbonos se llama prop. Aquí tiene 1, 2, 2 carbonos se le llama et. Ambos son, si se dan cuenta, un enlace simple. Enlace simple, eso quiere decir que con 3 carbonos sería el propano y con 2 carbonos sería el etano. Bien, ya hemos visto que alcano, alquenos y alquino tienen la terminación ano, eno, ino de acuerdo al número de enlaces. Entonces continuamos con esto. Como estamos continuando con nuestra nomenclatura, debemos caer en cuenta de lo siguiente. Como esta es la cadena más corta, este va a ser un sustituyente. Y como sustituyente, cuando lo identificamos, todos los radicales hidrocarbonados, cuando son sustituyentes, terminan, valga la redundancia, con la terminación il. Entonces esto no sería un etano, sino un etil. Entonces nombramos. Como les dije anteriormente, N va a aparecer como un localizador no numérico. Entonces nombramos con N. El sustituyente sería el etil y la cadena principal sería el propano, pero recordemos, esta O es reemplazada por la terminación amina. Entonces nombramos propanamina. Entonces, el propanamina proviene de esta cadena principal que contiene el grupo amino. Entonces tenemos que etil proviene de el enlace o el sustituyente, en este caso que sería el grupo etilo. Propanamina proviene de la cadena principal. Pasamos al siguiente ejemplo. Aquí vamos a identificar cuáles son los compuestos y cuál es la cadena principal. Entonces miramos que por este lado tenemos 1, 2, 3, 4. Y en este lado tenemos 1, 2, 3. Quiere decir que esta va a ser mi cadena principal. Tiene mayor número de carbonos. Y este va a ser mi sustituyente porque solo tiene 3 átomos de carbono. O sea que mi cadena principal debe tener más de 3. Perfecto. Entonces, luego de identificar eso, vamos a hacer lo siguiente. Numeremos. Pero ojo, aquí hay algo muy importante. En este ejercicio nos aparece un doble enlace. Tenemos que caer en cuenta cuál es el grupo principal para poder yo identificar si es una amina o si es de pronto un compuesto hidrocarbonado que no puede ser un
un grupo principal. Recordemos el orden de prioridad y las aminas tienen mayor prioridad sobre los enlaces. Por ende, esta señora va a tener el número 1, este va a ser el 2, este va a ser el 3 y el 4. Sigue siendo un alqueno. Este es un alqueno cuyo nombre es el but porque tiene 4, eno porque tiene un doble enlace. Sin embargo, el eno está en la posición 2. O sea, en la posición 2, aquí tenemos al doble enlace. Seguimos identificando y aquí tenemos a nuestro grupo principal, que es el grupo amino. Y este señor que tenemos acá es el sustituyente. Y nuestro sustituyente es ¿quién? El 1, 2, 3. O sea que es el prop. Como es sustituyente, termina en il. Entonces sería el propil. Entonces vamos a proceder a nombrar. Tenemos al N, porque se ubica al lado de la posición. De hecho, si nosotros hacemos correctamente la nomenclatura, N no va a aparecer el hidrógeno aquí, el hidrógeno aparecería en esta posición porque el enlace se da entre el nitrógeno. Entonces sería N-propil, ¿verdad? N-propil. Entonces tenemos aquí un número, por eso el guión. Un número porque aquí aparece automáticamente la posición donde está el doble enlace. 2 buten. ¿Y por qué buten? Porque recordemos que la O es reemplazada por la palabra amina. 2 buten amina. 2 butenamina. En por el doble enlace. Por último, ya nos encontramos con este tipo de ejercicio. Aquí tenemos que identificar nuevamente cuál es el grupo principal y cuál en este caso va a ser nuestro sustituyente. Pero miremos, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es decir, la cadena es la misma de ambos lados. Es decir, que en este caso no tenemos cómo identificar una cadena principal. Sin embargo, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Cuando nos aparecen este tipo de ejercicios, nosotros numeramos de igual manera 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lo podemos nombrar de dos formas. Forma 1. Nos nombramos indicando que esto sería la di, porque hay 2, 1, 2, dipropan, amina. ¿Por qué di? Porque hay 2. Y como no hay forma de identificar cuál es la principal, pues nosotros nombramos como la dipropanamina. 2. Bien, la otra forma que tenemos es la siguiente. Escojo una cadena principal, en este caso yo voy a escoger como cadena principal esta. Bien. Profesora, pero ¿cómo es posible que usted vaya a coger cadena principal si ambas tienen el mismo número de carbono? Simple. Porque yo voy a escoger cadena principal y sustituyente. Entonces mi cadena principal es el propano y mi sustituyente es el propil. ¿Ven la diferencia? Cadena principal, sustituyente. Entonces sería la N-propil, cadena principal, propan, como la O la reemplazo por la palabra amina, propan, amina. Y se llamaría entonces la N-propil propanamina. Tenemos las dos formas de nombrar cuando tenemos cadenas con igual número de carbonos.
Muy bien, entonces continuando con nuestra enseñanza, vemos ahora cómo vamos a desarrollar para cuando es una amina terciaria. Si bien ya trabajamos las aminas primarias, las aminas secundarias, ahora vamos a trabajar las aminas terciarias. Entonces, como dijimos claramente que N es un localizador no numérico, entonces tenemos que nuestros primeros 3 ejemplos tratan de la siguiente forma. Entonces, vemos que aquí identificamos nuestro grupo amino. En este caso tenemos al grupo amino aquí señalado. Luego mostramos que tenemos 3 sustituyentes o radicales iguales. En este caso, si vemos R1, R' y R2' son los mismos radicales. En este caso son el grupo metil o en su defecto el metano. Recuerden que CH4 es un metano. CH3 es el grupo metil. Bien, seguimos entonces. Para esta primera amina tenemos 2 formas de nombrarla. Si bien aquí tenemos que se puede llamar la trimetilamina porque tiene 1, 2, 3 sustituyentes iguales. En este caso sería tri de 3. Tenemos que la podemos llamar también como N,N dimetil, porque en este caso entonces voy a tomar mi marcador, estaría tomando yo en este caso, por ejemplo, que sería mi cadena principal. Entonces este señor y este señor serían sustituyentes, por eso los nombramos como N,N, N que se une a N, dimetil porque hay 2 grupos metiles, 1, 2, metan porque en este caso sería el metano, pero como la O hemos dicho que la reemplazamos por la palabra amina, se llamaría metanamina. Entonces nuestro nombre completo sería N,N dimetil metanamina. Para nuestro segundo ejemplo tenemos que tiene 1, 2, 3 sustituyentes. Seguimos con una amina terciaria. Entonces tenemos que la amina, aquí identificamos el grupo amino, tenemos aquí el radical etil, acá también tenemos el radical etil y tenemos una cadena mucho más larga de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Por tal razón, este sería el grupo sería propano. Recordando que la O la vamos a reemplazar al final por la palabra amina. Entonces tenemos grupo etil. Entonces sería N,N dietil porque hay 2 etiles unidos al grupo amino. Y la cadena principal sería el propano. Perdón, propano no. Pentano porque tiene 5. Penta de 5. Pentano. N,N dietil pentanamina. Como es un pentano unido a un grupo amino, grupo principal, cambiaría de pentano a amina. Pentanamina. Aquí lo tenemos. N,N dietil pentanamina. Para este tercer caso, como no tenemos radicales iguales, en este caso tenemos que son homogéneos, todos 3 son iguales. Aquí tenemos también que 2 radicales son iguales. Acá tenemos la presencia de radicales diferentes. Por tal razón vamos a escoger la cadena más larga que contenga al grupo amino. Y el resto serían sustituyentes. Por ello, nuestra cadena más larga tiene 1, 2, 3 carbonos. La siguiente cadena tiene 2 y la última cadena tiene 1. Por ende, la que tiene 3 es la cadena principal porque contiene mayor número de carbonos. Entonces, tenemos que unido al grupo amino tenemos al etil y al metil. Por orden alfabético, entonces tenemos que N-etil, N-metil, propanamina. Pro porque tiene 3 carbonos y por ende sería un propano. Entonces al propano le eliminamos la O y lo reemplazamos por la palabra
amino. Bien, entonces ahora vamos a hablar de las amidas. ¿Qué son las amidas? Las amidas son derivados de ácidos carboxílicos cuando se sustituye el grupo hidroxilo por el grupo amino. Entonces, al nombrarlo se reemplaza el oico del ácido carboxílico por la palabra amida. Sin embargo, la palabra ácido no se coloca. Esto cuando es un grupo funcional principal. En clase anterior, ya yo les había pasado a cada uno de ustedes la tabla donde indica cuándo es un sustituyente, cómo se nombra, y cuándo es un grupo principal, cómo se nombra, y el orden de prioridad de cada uno de ellos. Recordando que cuando es sustituyente se nombra como carbamoil. Bien, las aminas y las amidas tienen una relación. Se pueden ver como primarias, secundarias y terciarias. Sin embargo, las amidas tienen la particularidad de poseer el grupo carbonilo, el carbono carbonilo, que soporta al ácido carboxílico también. Entonces, aquí les traigo 3 ejemplos de cada uno de los tipos de amidas. Amidas primarias, secundarias y terciarias. ¿Qué sucede en una amida primaria? Aquí vamos a escoger al grupo funcional, que es el grupo amido, lo señalamos, y empezamos a contar nuestra cadena principal. Aquí tenemos que hay 1, 2, 3, 4. Importante, si se cuenta el carbono carbonílico porque este hace parte de la cadena principal. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. En el carbono 3 hay un sustituyente, es el metil. Por eso nuestro compuesto recibe el siguiente nombre: 3-metil, porque el metil está ubicado en el carbono 3, bután porque tiene 4 carbonos, amida. Entonces nuestro compuesto recibe el nombre final de 3-metil butanamida. Bien, en una amida secundaria tenemos la siguiente característica. Puede que la cadena principal nosotros la identifiquemos como la más larga, pero en este caso nosotros debemos observar quién posee al radical carbonílico. Este señor que ustedes ven aquí es el que nos determina por dónde iniciar la cadena principal. Es decir, no se inicia por la cadena más larga, porque incluso si vemos de este lado podemos tener incluso una cadena muchísimo más larga, pero se inicia únicamente partiendo del carbono carbonílico. Este señor va a ser el primero de la cadena. Por eso la cadena principal la empezamos desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 carbonos, por eso sería pentán, del pentano. Y como tenemos un sustituyente, en este caso es el etil se nombraría unido al nitrógeno como localizador no numérico. Entonces tenemos N-etil, aquí lo señalo, pentán porque tiene 5 carbonos, amida. Y nuestro nombre completo es N-etilpentanamida. Para las amidas terciarias contamos con lo siguiente. Al igual que en el anterior ejemplo, siempre radica como carbono principal el que está unido al carbonilo. Este señor es el carbono principal. Entonces contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene también 5. Por eso la cadena principal, aquí la señalo, tiene 5 carbonos. Pentán, 5 carbonos. Bien. Por orden alfabético debo nombrar cuáles son los sustituyentes. E viene primero que M, por eso se nombra N-etil, N-metil, pentanamida. El metil es un sustituyente, el etil es un sustituyente, la cadena principal tiene 5 y el grupo funcional es la amida. Entonces aquí tenemos etil, 2 carbonos, metil, un carbono, 5 carbonos la cadena principal, grupo funcional amido. Entonces tenemos que el N-etil, N-metil, pentanamida es nuestro compuesto. Por último y no menos importante, aquí tenemos las 2 enseñanzas que van con respecto a la nomenclatura de los nitrilos y de los nitrocompuestos. Importante aquí, ¿de dónde salen los nitrilos y por qué son tan importantes? Bueno, ellos salen de... Bien, entonces aquí continuamos con la nomenclatura de nitrilos. Entonces ellos se nombran colocando la terminación nitrilo cuando es cadena principal, ¿verdad?
Y cuando es un grupo funcional y es sustituyente, se nombra como ciano. Aquí les traigo los dos ejemplos, cuando es cadena principal y cuando es sustituyente. Como cadena principal, cuando es cadena principal, el carbono del grupo ciano sí cuenta cuando es cadena principal. Entonces contamos 1, porque él sería el primero, 1, 2, 3, 4. Por eso se llamaría butano, tiene 4 carbonos. Y como es del grupo funcional nitrilo, se llamaría butano nitrilo. Cuando es sustituyente, como en este caso, aquí observamos que tenemos un grupo funcional muy conocido. Yo sé que algunos de ustedes me dirán, profesora, yo no me acuerdo cuál es ese grupo funcional. Por ende, entonces yo se lo recuerdo, esto es un éster. Entonces, el éster, recordamos que él se divide en dos partes, la cadena principal y el sustituyente que va unido después del puente de oxígeno. ¿Listo? Bien, entonces, fíjense que cumplimos prácticamente la misma característica que se trabaja en las amidas. Las amidas cuentan como grupo principal el derivado del ácido carboxílico. Recordemos el orden de prioridad. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Aquí entonces, ¿por qué no cuenta el grupo nitrilo o el ciano como una parte de la cadena? Aquí sería el número 5. No, ¿por qué no? Sencillo, porque aquí él es un sustituyente, no hace parte de la cadena. Y acá él es la cadena. Por eso lo dice como principal y como sustituyente. Aquí él es un radical, aquí él es la cadena. Entonces, como él es un sustituyente del grupo estérico, aquí tenemos 1 y 2 carbonos. Entonces este señor es el etil. Tenemos 1, 2, 3, 4. Estos son bután. Y como es de saber, el grupo éster tiene su forma también de ser nombrado. Y eso ya lo vimos porque el éster pertenece a un oxigenado. Ya lo hemos visto en clases anteriores. Entonces, aquí tenemos el 4-ciano, porque en el carbono 4 se encuentra unido el grupo ciano. Profesor, ¿y por qué aquí la C viene primero que la N y acá primero la N está después? ¿Qué pasa aquí? Pues sencillo, aquí estoy diciéndoles que la unión se da entre carbonos, no con el nitrógeno. Acá lo mismo, la unión se da entre carbonos, no con el nitrógeno. Bien, entonces sería 4-ciano-butanoato de etilo. ¡Ah! ¡Qué nombre tan complicado! No, seguimos, si nosotros no tuviéramos el grupo ciano, sería un butanoato de etilo. ¿Por qué? Porque estaríamos eliminando de nuestra cadena el sustituyente. En este caso nuestro sustituyente es el ciano. Y en este caso, este nombre que aparece aquí sería el butanoato de etilo. Solamente le agregamos el sustituyente nuevo. Por último tenemos los nitrocompuestos. Como les dije inicialmente, el grupo nitro es R, cualquier radical hidrocarbonado, unido a un NO2. Se coloca siempre el prefijo nitro. Siempre se debe colocar el prefijo nitro, indicando la posición de la cadena dentro de la cadena principal. Por ello, aquí tenemos la cadena principal. ¿Quién es? El benceno. Por eso él es un nitro-benceno. En este caso, él se ubica en el carbono 2. Por eso sería 2-nitrobutano, porque aquí tenemos 4 carbonos. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Cualquier inquietud, recuerden que estamos en el foro de inquietudes de Classroom. Ahí pueden ponerse al día conmigo, colocar cualquier inquietud. Entonces, les deseo muchos éxitos. No se les olvide realizar la evaluación. Hay ejercicios interactivos con los que se pueden colaborar y pueden ayudarse a entender mucho mejor. Así que, feliz día. No se les olvide algo. Les voy a hacer preguntas a cada uno de ustedes. Bendiciones.